gráfica de esta magnitud vectorial primero y posteriormente vamos a tratar de encontrar los valores de las componentes rectangulares. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a empezar a representar esta magnitud vectorial por medio de un vector fuerza, cuyo valor va a ser de, o módulo va a ser de 100 newtons. Entonces, hacemos un plano cartesiano, más o menos ahí. Este es el eje Y positivo, X positivo, Y negativo y X negativo. Y a continuación voy a buscar el eje con el que voy a medir el ángulo. Me dicen que lo voy a medir con el eje positivo de las X. Se supone que este es el eje positivo de las X. A partir de este eje voy a medir un ángulo positivo de 30 grados. Como el ángulo es positivo, lo vamos a medir en contra de las manecillas del reloj. Entonces el ángulo va a quedar aquí así más o menos para arriba. Acuérdense que solamente son representaciones. Por lo tanto, mi vector, que va a partir del punto 0,0, que es el punto de aplicación, va a pasar por aquí y va a quedar en esta posición. Este va a ser el vector fuerza, cuya magnitud va a ser de 100 newtons. Y el ángulo que tiene aquí es un ángulo de 30 grados. A continuación, lo que vamos a hacer entonces es representar las componentes rectangulares de este vector para que enseguida tratemos de encontrar los valores. Me posiciono aquí y ya saben, puedo hacer el triangulito con la parte de abajo o con la parte de arriba. En el caso de nosotros, lo vamos a hacer con la parte de abajo, puesto que ahí está el ángulo inmerso. Entonces me posiciono aquí hacia arriba, bajo una línea vertical hacia el eje X, y entonces digo, esta va a ser la componente en X y esta va a ser la componente en Y. Por lo tanto, a esta le voy a llamar F, porque es parte del vector, pero Fx. Y a esta le voy a llamar Fy. Y ahí están las componentes rectangulares. Acuérdense que se le llaman rectangulares porque entre ambas forman un ángulo recto de 90 grados. Y se me acaba de formar un triángulo. El problema es saber cuánto vale Fx y cuánto vale Fy. ¿Qué tenemos que hacer a continuación entonces? Como se trata de un triángulo rectángulo y le vamos a tener que aplicar trigonometría, porque ya vimos que no se puede por el teorema de Pitágoras, dado que falta a un lado como dato, vamos a darle nombres a nuestro triángulo rectángulo. Ya sabemos que este lado que representa el vector, que es el lado que está opuesto al ángulo recto, se va a llamar hipotenusa. Este lado que está pegado al ángulo se llama adyacente. Y por lógica, el lado que sobra le vamos a llamar lado opuesto. Y entonces ahí ya está nuestro triángulo descrito con los lados que tienen por nombre. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Aplicar nuestras funciones trigonométricas para poder resolver nuestro problema. Para empezar vamos a relacionar el cateto opuesto, vamos a empezar con el cateto opuesto y la hipotenusa. La función trigonométrica que me relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa es la función seno, que dice seno de un ángulo. ¿De cuál ángulo? Del ángulo de 30 grados. Es igual, dice, al cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto es Fy sobre la hipotenusa, que es el vector. El vector tiene un valor, ya voy a poner su valor aquí, que va a valer 100 newtons. Y como se dan cuenta, nos queda una ecuación de primer grado donde Fy es nuestra incógnita que tenemos que resolver. Necesitamos quitar el valor de 100 newtons, pasarlo del segundo miembro de la ecuación al primer miembro de la ecuación. Para eso vemos cómo está con respecto a nuestra incógnita y vemos que está dividiendo, entonces va a pasar con la operación contraria, que es multiplicar. Va a quedar entonces 100 newtons por el seno de 30 grados, y eso va a ser igual a Fy.
Y ahí quedó nuestra incógnita completamente despejada. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el seno de 30 grados en nuestra calculadora. Lo pueden corroborar si quieren. 100 newtons por el seno de 30 grados, si no me equivoco, creo que es 0.5 y es igual a Fy. Multiplicamos 100 por 0.5 y eso nos da un valor de 50 newtons. Y aquí acabamos de encontrar la primera componente rectangular de nuestro vector, que es Fy, y cuyo valor es de 50 newtons. Vamos con la otra componente, la componente en X. Ahora voy a relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa. Y según mis conocimientos de matemáticas, recordamos que esa función nos la da la función coseno. La voy a poner por este lado. Coseno de un ángulo. ¿De cuál ángulo? Con el que estoy trabajando, de 30 grados. Dice que es igual al cateto adyacente, que está representada por Fx, sobre la hipotenusa, que ya dijimos que es nuestro valor de 100 newtons. Como pueden darse cuenta, vean que queda exactamente siempre es lo mismo. Ya esto es sistemático. Entonces, como yo lo que quiero quitar de aquí es el 100 que está dividiendo, lo voy a pasar para acá, multiplicando, va a quedar 100 newtons por coseno de 30 grados igual a Fx. Me voy a mi calculadora y busco el coseno de 30 grados y voy a ver que me va a dar 0.866 y esto va a ser igual a nuestra componente en X. Solamente nos resta multiplicar 100 por 0.866, que va a ser 86.6 newtons por la unidad que tenemos aquí, y esto va a ser igual a Fx. Y ya encontramos nuestra otra componente rectangular. De esta manera es como nosotros vamos a encontrar las componentes rectangulares de cada vector. A esto se le llama descomposición rectangular de un vector en sus componentes rectangulares. Si tienen alguna duda, la hacen saber. Sale.